Buenos días, mi nombre es Margarita Galeano, soy enfermera de cardiología y vamos a hablar un poquito de falla cardíaca. Entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Pues es una enfermedad crónica y degenerativa del corazón que impide que ésta tenga capacidad suficiente para bombear la sangre y por lo tanto hacer llegar suficiente oxígeno y nutrientes al resto de los órganos. Esta enfermedad se puede presentar a cualquier edad, pero la probabilidad de sufrirla aumenta con los años. La falla cardíaca finalmente es un síndrome que sucede al final de las enfermedades cardiovasculares. Tiene un gran impacto en morbilidad y mortalidad. Es la primera causa de hospitalización en pacientes mayores de 65 años y tiene un alto costo de la atención por las rehospitalizaciones. La clínica de falla cardíaca tiene un manejo, tiene un impacto favorable en esta población por que enseña a los pacientes al manejo de su autocuidado, generando hábitos de vida saludable, adherencia a los tratamientos y también impacta en esa población porque gestiona el autocuidado y esto impacta en la mejora de la calidad de vida. Tenemos que tener en cuenta que existen factores ligados al ser humano para poder estar en un programa de clínica de falla cardíaca, que son factores cognitivos, funcionales, sociales y psicológicos. Dependemos de la edad de los pacientes, de su educación también, de sus redes de apoyo. La clínica de falla cardíaca está coordinada por enfermeras que son especializadas en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es la función de la enfermera en la unidad de insuficiencia cardíaca? Pues coordinar todas las intervenciones a seguir en un paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca considerado como de alto riesgo. Las competencias de la enfermera especializada en insuficiencia cardíaca son educación sanitaria con planeación del cuidado, la valoración social, cognitiva y social de los individuos, la titulación y manejo de los fármacos, manejo y control clínico, la coordinación, enlace, continuidad de los cuidados entre niveles asistenciales, seguimiento telefónico y la investigación. ¿Cómo ingresan los pacientes a la clínica de falla cardíaca, al programa? Entonces puede ser a través del servicio de urgencias, a través de los servicios de hospitalización o por consulta externa, cuando los pacientes han sido tratados por falla cardíaca y tienen una cita con un médico internista o con un cardiólogo. ¿Qué hacemos cuando el paciente va a empezar en el programa de falla cardíaca? Hacemos una valoración psicosocial. Esa valoración psicosocial básicamente se refiere a todo el contexto de red de apoyo del paciente, su valoración cognitiva, su estado de salud, su sistema de seguridad social y posteriormente, esto lo hacemos en un consultorio con el paciente, posteriormente hacemos la conciliación de medicamentos. Esta conciliación de medicamentos consiste en averiguarle al paciente qué medicamentos está tomando actualmente para su tratamiento, inclusive si está tomando medicamentos para el control de la falla cardíaca, e indagar un poquito si conoce para qué le sirven los medicamentos. Posteriormente, revisamos los estudios paraclínicos que tiene el paciente, creatinina, un cuadro hemático, ProBNP, BNP, toda esta serie de paraclínicos que nos permiten revisar su condición actual de salud. Hacemos un examen físico donde valoramos la condición actual del paciente, sus signos vitales, cómo está su peso, cómo está, si presenta edemas, si está con un grado de desnutrición, si es un paciente sarcopénico. Hacemos todo esto con el fin de sacar diagnósticos de enfermería y establecer
pautas de manejo e intervenciones oportunas. Hacemos una lista de chequeo en temas de educación basada en toda esta parte psicosocial, en toda la parte de la conciliación de medicamentos, en la parte de paraclínicos y dada también por la parte del examen físico. Entonces, vamos generando nuestros temas de educación e impactamos en esta población en los temas de educación, especialmente en todo el tema de adherencia, hábitos saludables y gestión y mantenimiento y gestión del autocuidado. Vamos mirando si hay barreras identificadas, como que el paciente no tenga una buena red de apoyo social, que no tenga, que tenga alteraciones neurológicas que le impidan adherirse al tratamiento farmacológico. Y posteriormente de esto, agendamos con el paciente una cita de seguimiento con enfermería. Esta cita de seguimiento con enfermería la podemos hacer presencial o la podemos hacer telefónicamente. Las citas de seguimiento de enfermería las hacemos generalmente a los 7 a los 10 días, una vez el paciente haya egresado de la institución o hayamos realizado la valoración psicosocial, o también la podemos hacer telefónicamente de acuerdo a la condición clínica del paciente. Priorizamos la condición clínica del paciente si está presentando descompensación de su estado actual de salud. En el ámbito ambulatorio, ¿qué hacemos? Entonces tenemos un material educativo. ¿Y en qué educamos? Entonces, ¿qué hacemos de primero? Pues de primera mano hacemos una consejería general acerca de la insuficiencia cardíaca y sus síntomas. Entonces, le explicamos al paciente qué es la insuficiencia cardíaca y le damos ejemplos de insuficiencia cardíaca para él que se vaya conociendo qué es esta patología y que va a impactar notablemente en su condición de salud. Le explicamos cuáles son las causas que lo pueden llevar a una insuficiencia cardíaca, como la hipertensión arterial mal controlada, que tenga diabetes, que tenga obesidad, que tenga infecciones, que tenga cardiopatía dilatada, ¿sí? Le enseñamos los síntomas y hacemos especial énfasis en los síntomas de insuficiencia cardíaca, como que presente hinchazón en pies, tobillos y piernas, que presente fatiga, cansancio, ¿sí? Le enseñamos a conocer estos síntomas al paciente porque es un marcador del descompense de la enfermedad en insuficiencia cardíaca y trabajamos en factores desencadenantes. Entonces, pacientes que tienen hipertensión arterial mal controlada, entonces empezamos ya a hacer ajustes en los tratamientos médicos. Pacientes que tienen problemas de arritmias, pacientes que están con infecciones, entonces empezamos a tratar todos estos factores desencadenantes. ¿Qué más hacemos? Hacemos una sensibilización y realidad de la insuficiencia cardíaca. Entonces hacemos primero un acercamiento con el paciente y la familia o cuidador. ¿Y qué queremos que tenga de antemano este paciente? Que conozca qué es el programa de falla cardíaca, qué le va a brindar el programa de falla cardíaca, para qué está participando de este programa de falla cardíaca. Le hablamos de todos los seguimientos telefónicos y presenciales que puede tener de acuerdo a su estado actual de salud o mejoramiento de su estado actual de salud. Y le hacemos un contexto actual de su enfermedad para que él participe activamente de su autocuidado y sea adherente al tratamiento. Entonces, en este contexto, nosotros empezamos a hacer un monitoreo de biomedidas. Ahí empezamos con nuestra educación. En ese monitoreo de biomedidas empezamos con el peso diario. ¿Qué buscamos con el peso diario? Identificación de variaciones. Entonces, ese peso diario le enseñamos al paciente que debe utilizar una báscula digital, preferiblemente donde registre los decimales, que esa variación de ese peso nos va a indicar si el paciente está ganando líquido que va a tener sobrecarga hídrica y qué planes podemos hacer. Perdón. Ay, no. Perdón. Promovemos las prácticas de hábitos saludables, entonces, como la alimentación, los pacientes se les enseña que deben tener una dieta rica en proteínas, rica en frutas y legumbres,
eliminando el consumo. También se les enseña que deben eliminar el consumo de alcohol y cigarrillo, porque esto no favorece los pulmones ni tampoco favorece el corazón. Les enseñamos que es importante realizar actividad física, que mínimo debe hacer 30 minutos de actividad física 5 días a la semana, dependiendo su estado actual de salud, pero que el corazón es un músculo y necesita estar estimulado todo el tiempo. Le enseñamos pautas de descanso, les explicamos también todo el tema de actividad sexual. También se ingresa al paciente un programa de rehabilitación cardíaca, básicamente para que le enseñen ejercicios dirigidos, y le enseñamos también el retorno a actividades de la vida diaria. ¿Qué más hacemos en la clínica de falla cardíaca? Miramos la importancia del seguimiento clínico. Entonces, el seguimiento clínico debe tener siempre una continuidad. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Una vez egresa el paciente de la institución o ingresa al programa de falla cardíaca, hacemos un seguimiento telefónico o presencial a los 10 días o 7 días con el fin de prevenir descompense de la enfermedad, y también hacemos un tema de motivación. Hay que impactar en esta población porque esta enfermedad, las enfermedades crónicas producen depresión y tristeza. Entonces, los pacientes nos toca hacerle terapias de motivación, estimularlo para que se active su autocuidado y mejore todos sus factores desencadenantes, así como sus hábitos saludables, para que él mismo gestione y mantenga su autocuidado. Les enseñamos el reconocimiento de signos de alarma. Entonces, siempre les enseñamos la vigilancia permanente de la evaluación del edema. Entonces, le enseñamos a evaluar los edemas desde la parte del empeine del pie hasta la parte de la rodilla. Les enseñamos que si tiene edema, debe presionar con su dedo durante 20 segundos, y si vemos que presenta que la piel no surge inmediatamente, pues está edematizando, y establecemos planes de acción. ¿Y cuál es el plan de acción en este caso? Pues utilizamos un régimen de diurético flexible que también se le explica al paciente. ¿Cuál es el diurético preferiblemente utilizado? El diuréticos de LASA, en este caso la furosemida, que se utiliza por 72 horas y se hace seguimiento al paciente a las 72 horas para mirar cómo está su estado de salud. Tenemos también un documento que se le entrega al paciente una vez empezamos todo el proceso de ingreso a la clínica de falla cardíaca, y es una cartilla informativa sobre la insuficiencia cardíaca. Esta es una guía de pacientes que tiene insuficiencia cardíaca, define qué es la insuficiencia cardíaca, cuáles son las causas de la insuficiencia cardíaca, qué síntomas de la insuficiencia cardíaca puede presentar el paciente, y hacemos especial énfasis en estos que están acá, que presente inflamación de las piernas y los pies, y que esta inflamación se puede extender al abdomen, y al extenderse al abdomen el paciente va a perder el apetito. Y le enseñamos también que si el paciente siente cansancio o en actividades diarias mínimas, o que si siente falta de aliento, estamos en un descompense de la falla cardíaca. También le enseñamos que si el paciente no controla sus síntomas, va a terminar hospitalizado nuevamente para manejarlo en la institución y lograrle compensar su peso. En esto lo que hacemos es establecer un peso seco. Cuando hablamos de un peso seco y le explicamos al paciente, es un peso en el que el paciente no tiene edemas, no se siente cansado y no siente fatiga. Y sobre ese peso estamos trabajando. Si el paciente gana más de 1 kilo en 24 horas o más de 2 kilos en una semana, nos toca establecer un régimen flexible de diurético por 72 horas, y eso siempre se lo estamos explicando al paciente desde el inicio de la educación. También les enseñamos que deben tener hábitos de vida saludable, entonces les enseñamos que tienen que bajar la sal a 2 gramos, porque la sal hace que el paciente gane peso. Les enseñamos la restricción hídrica, que debe tener máximo 1.5 litros de agua al día entre todas las bebidas que consume, gaseosas, todo lo que consuma. Les enseñamos esta traba de control de biomedidas,
se las entregamos a todos los pacientes, donde registran la fecha, el peso diario, registran la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Les explicamos que es importante que cada vez que vengan a los controles médicos nos traigan este registro de biomedidas, este monitoreo de biomedidas para establecer planes de acción. También les entregamos una tabla de control de líquidos, donde también miramos relacionada con este monitoreo de biomedidas, pues cuánto está ganando, cómo está su tensión arterial, cómo ha estado su frecuencia cardíaca, y les explicamos en esos dibujos que ven ahí qué tanto consume de esos líquidos. Tenemos un sistema de semáforo que lo aplicamos para todos los pacientes y es un plan de acción para pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, primero los marcamos su nombre y tenemos un semáforo que va de verde a rojo. Entonces, cuando la parte está en verde, significa que el paciente está haciendo muy buen trabajo, que sus síntomas están en control, que tiene un peso ideal, y si el paciente tiene este peso ideal, pues ¿en qué consiste este peso? Pues que el paciente no tiene dificultad para respirar, no le duele el pecho, no tiene un peso, no ha aumentado de peso de un día para otro y no tiene hinchados los pies. ¿Qué le decimos al paciente? Que siga tomando sus medicamentos, que siga registrando su peso y signos vitales diarios y que siga con la dieta baja en sodio y la restricción de líquidos de acuerdo a nuestra valoración inicial, que máximo podrá ser 1.5 litros día. Tenemos otra parte del semáforo, es el naranja, entonces es una alerta que le dice al paciente, si usted empieza a dormir con más almohadas, está descompensándose de su falla cardíaca. Si siente agua al moverse, por ejemplo, al caminar, si aumenta de peso, 1 kilo o más de 2 kilos, si se le hinchan los pies o tiene agua que lo despierte en medio de la noche, nos avisa la clínica de falla cardíaca, nosotros le decimos qué hacer y establecemos el régimen flexible de furosemida por 72 horas, 40 miligramos. Y seguimos en seguimiento telefónico y monitoreo de biomedidas. Si llegamos al semáforo, a la parte roja, el paciente debe asistir inmediatamente a urgencias. ¿Y cuál es la base para que el paciente nos diga y toca decirle que existe urgencias? Porque la hinchazón puede estar por encima de las rodillas, también puede tener ascitis ya como tal. Entonces necesitamos que un médico lo valore de forma prioritaria para evitar más complicaciones con la salud o que tenga los labios azules o morados. ¿Qué pretendemos con este plan de acción? Pues manejar las descompensaciones antes de que se compliquen en casa y evitar las hospitalizaciones de los pacientes. También manejamos una guía de conciliación de medicamentos. Aquí colocamos toda la guía domiciliaria de medicamentos, los medicamentos nuevos que tengamos para el manejo de la insuficiencia cardíaca y los medicamentos con los que esté tomando actualmente el paciente. Les sugerimos unos horarios y les ponemos para qué le sirve cada medicamento. Esto también le pedimos al paciente que cada vez que venga a los controles médicos no lo traiga. También les explicamos que hay medicamentos contraindicados en la falla cardíaca, como los antiinflamatorios, especialmente el ibuprofeno, el Voltaren, los corticoides como la metilprednisolona, la prednisolona, bloqueantes de los canales de calcio como el diltiazem o medicamentos con presentación efervescente como la sal de frutas y el alcacelser porque son altos en sodio y van a hacer que retengan líquido. Y esto no va a generar descompensa en su falla cardíaca. Tampoco que consuma alimentos naturales porque no está demostrado que los medicamentos naturales mejoren la falla cardíaca, como el efera, las hierbachinas, el espino blanco. Al ingreso, nosotros, como les dije antes, hacemos una lista para establecer necesidades de educación y tenemos esta lista de chequeo. En esta lista de chequeo tenemos las condiciones del paciente para recibir la educación, entonces miramos la discapacidad auditiva, visual, cognitiva, miramos las condiciones emocionales del paciente para recibir la educación, si está ansioso, triste, motivado, indiferente, el aspecto psicosocial, si el paciente asiste solo, con acompañante o con cuidador, y en esta parte ya iniciamos la educación al paciente, a su familia o cuidador, ¿sí? Y empezamos a hacer toda la parte de seguimiento de la falla cardíaca, los signos de alarma, porque es importante el peso, recomendaciones de dieta, alimentos recomendados.
Se entrega traba para control de peso diario, control de líquido, la tabla de medicamentos, la actividad física recomendada. Todo lo que tiene que ver con rehabilitación cardíaca, derechos y obligaciones. Una vez ingresa el paciente, tenemos intervenciones que van hasta los 3 meses, entonces tenemos un día cero, o sea, el día cero es el día que inicia el paciente, entonces agendamos la cita posalta que va de 7 a 10 días con seguimiento telefónico o presencial. Tenemos una cita a las 4 semanas de nutrición, sesiones educativas bisemanales, cita de titulación, que puede ser por enfermera o médico general. Al primer mes hacemos una valoración de cardiología, nueva intervención educativa, intrahospitalaria o test, la bioquímica, caminata de 6 minutos, hacemos un ecocardiograma y un inicio de titulación. Y a los 3 meses, pues nueva cita de cardiología, bioquímica, un nuevo ecocardiograma, rehabilitación cardíaca, la titulación completa y la intervención educativa. Pues nuevamente, en toda esta parte de educación volvemos a hablar sobre los signos y síntomas para evitar el descompense de la falla cardíaca. Como tal, en el ámbito ambulatorio manejamos de los 7 a 10 días de posalta. Entonces, ¿qué hacemos? La actualización en la información funcional de las escalas. Entonces, hacemos la escala de fragilidad, la escala de Minnesota, la escala de autocuidado, las vamos aplicando. Se comprueba que el paciente cumple criterios de inclusión y exclusión, coordinamos y lideramos los procesos ambulatorios, verificamos el seguimiento de las recomendaciones del alta, establecemos ya como el plan ambulatorio, las visitas conjuntas, la titulación y los seguimientos por enfermería y el cronograma de seguimiento telefónico, donde hacemos énfasis nuevamente en toda la parte de adherencia al tratamiento, valoración y reconocimiento de signos y síntomas y gestión de mantenimiento, mantenimiento y gestión del autocuidado. Entre el primero y tercer mes, entonces, tenemos el mantenimiento del autocuidado, que es la parte vital de este programa de falla cardíaca. ¿Y qué hacemos ahí? Verificamos y reforzamos la adherencia al monitoreo de biomedidas, peso diario, tensión arterial, frecuencia cardíaca, restricción hidrosalina, ejercicio, dieta, la inmunización. Miramos y verificamos la adherencia a tratamiento farmacológico, miramos la modificación de factores de riesgo, como tabaquismo y alcohol, identificamos signos y síntomas de alarma. ¿Qué más hacemos en esta parte? La gestión del autocuidado, que se refiere al reconocimiento por parte del individuo de los signos y síntomas, con evaluación de los síntomas y el uso del régimen flexible diurético por 72 horas. Entonces, siempre nuestra meta es que el paciente gestione su propio autocuidado. Esa es nuestra meta y eso es lo que pretendemos al final de todas esas intervenciones a los 3 meses. Si el paciente está en régimen flexible, pues hacemos seguimiento telefónico a los 3 días, hacemos evaluación de necesidades y recursos por solucionar, tenemos continuidad, plan de seguimiento y hacemos visitas programadas. En los 3 meses aplicamos la lista de chequeo y hacemos aquí la escala de autocuidado europea para verificar que tanto el paciente está comprometido con su autocuidado y entre menor sea la escala, quiere decir que el paciente está liderando su autocuidado. Valoración por cardiología final y visita conjunta, aplicaciones del test, exámenes de laboratorio, titulación completa y educación completa. ¿Qué tenemos? Que los estudios demuestran los beneficios de las intervenciones de educación en insuficiencia cardíaca, que no existe ningún método de intervención superior a otros para mejorar la adherencia del paciente y se ha demostrado que las intervenciones que combinan varios componentes son más eficaces. Deben incluirse elementos educativos que impliquen no solo una adecuada comunicación, sino también la motivación. No se han encontrado intervenciones con mayor ventaja sobre las demás. Y finalmente nuestra pregunta, la respuesta a esta pregunta es que el paciente mantenga y gestione el autocuidado de su salud. ¿Para qué? Para evitar hospitalizaciones y, obviamente, la mortalidad. Gracias.